amor de Dios. A pesar de estar sepultado en esa oscuridad tan espantosa, Él quiere que lo mire, que mire la luz. Y miro la luz y claro, estoy totalmente enceguecido, no lo puedo ver. Estoy enceguecido con la luz y me mantiene mirando. Y poco a poco en esa luz comienzo a ver la persona de Jesús. Veo perfectamente su persona, pero totalmente hecha de luz. Yo sé que una persona que hubiese estado en gracia de Dios y en un estado de santidad en ese lago, hubiese visto a Jesús perfectamente como debe ser. Pero yo veía toda esa luz y esos destellos y no podía penetrar más que eso, pero ya veía la persona de Él. Ya era mucho lo que estaba viendo, comparado con la ceguera en que yo me encontraba. Y cuando miré sus ojos, veía un fuego tan absolutamente precioso, el fuego de sus ojos, y al mirar hacia adentro veía dimensiones de dimensiones de dimensiones indescriptibles. Y en ese momento salí de ese éxtasis y yo sabía que algo muy grande me había ocurrido, pero ni yo mismo me lo podía explicar. Y el día siguiente me sacaron los guerrilleros de la cueva y viví 5 meses y medio más secuestrado después de esa experiencia con el Señor, que ocurrió al 15º día del secuestro. Todos los días del secuestro le imploraba al Señor que no me dejara morir sin confesarme. Yo incluso le decía, Señor, no importa si me muero, apenas me den la absolución, pero por favor llévame a la confesión. Yo no quería volver a estar en ese lago rodeado de esos demonios. Eso era para mí la pesadilla más grande que se pueden imaginar. Todos los días pensaba en eso. Y a los 6 meses exactos de haberme secuestrado, me llevaron en la noche, muy oscura la noche, a una carretera y me dijeron, camine derecho y no mire para atrás. Esa fue la caminada más larga de mi vida, porque yo sabía que me iban a fusilar, yo estaba sentenciado a muerte. Y caminé por mucho rato y cuando llegué a la curva del camino, miré de reojo hacia atrás y vi que se habían regresado hacia la selva. Entonces pensé que de pronto me habían liberado, pero yo no confiaba en ellos y seguí caminando por varias horas. De pronto apareció un bus viejo que paró unos metros adelante de mí y yo corrí hacia el bus y cuando la puerta se abrió, salió una mujer guerrillera y se internó en la selva. Y yo traté de subirme al bus, pero mi apariencia era terrible porque tenía la barba hasta el pecho, parecía un esqueleto, mi ropa totalmente deshecha, parecía como un loco que había salido de la selva. El chofer no me quería en el bus. Y yo le dije, Señor, me han liberado, soy un secuestrado, pero no me creía. Sin embargo, yo me subí al bus y me fui para la parte de atrás del bus y el chofer emprendió su marcha y yo no sabía dónde estaba y después de mucho tiempo empecé a descubrir algunos pueblos que ya se me hacían conocidos. Cuando llegué a un pueblo que estaba cerca de la ciudad donde viven mis hermanas, ahí me bajé y ya se imaginan el resto. Luego me encontré con mis hermanas, me contaron que los guerrilleros las habían llamado hacía 2 meses y les habían dicho que me habían asesinado. Y ellas por 2 meses ya llevaban haciendo misas para el reposo de mi alma. O sea que yo fui como un fantasma que les aparecí. El regreso de la tumba. Y lo primero que hice fue irme a confesar en un monasterio de franciscanos. Y me confesé con un franciscano italiano, la confesión más larga de mi vida. Allá afuera habían unas señoras haciendo cola para la confesión y cada rato se asomaban a mirar a ver qué estaba pasando allá. Yo salí de esa confesión como una pluma. Esa fue la alegría más grande de mi vida, porque yo sabía que me había salido de todos esos demonios. Yo los había visto, yo sabía lo que había pasado. Y el padre me miraba de reojo cuando yo confesaba y sentía una alegría y él me miraba. Seguramente al principio pensó que yo no estaba bien, ¿no? Y el padre terminó siendo mi padre espiritual desde hace ya 18 años. El Señor lo tenía escogido para mí. Él me lo mostró después. Después regresé a Los Ángeles, California y yo me enamoré
locamente de la iglesia. Me la pasaba todos los días en la iglesia y en diferentes iglesias de Los Ángeles pasaba horas enteras yo solo en la iglesia y así pasaron 2 años. Yo no sabía que tenía una misión, ni le conté en esos 2 años a nadie, ni a mis hijos, lo que me había pasado místicamente. Y a los 2 años regresé a Colombia durante una Semana Santa y fui a misa el Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, como lo llaman, a una misa de 12 del día en una iglesia muy grande de Bogotá. Y la iglesia estaba llena de gente y yo no logré entrar, estaba en el atrio mirando por la nave central de la iglesia hacia adentro y todo lo que podía ver por encima de las cabezas de la gente era un crucifijo enorme que colgaba de encima del altar. Yo comencé a sentirme mareado como si me fuera a desmayar, pero lo que estaba teniendo era otra experiencia con Jesús. Y sería imposible describirles cómo sucedió eso porque el Señor no me habló con palabras, pero todo lo que yo viví con Él ahí era perfectamente claro. Él me mostró que yo había nacido para esta misión, que Él me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde yo iba a ir ya los había escogido. Todas las personas que me iban a escuchar ya las había escogido con nombre propio, que iba a cuidar de mí. Y fue muy largo toda la experiencia que tuve con Él ahí, pero el caso es que ya mis hijos eran hombres crecidos, graduados, independientes. Perdón. La guerrilla me había robado todo lo que tenía. Mi esposa había muerto hacía 5 años, o sea que yo estaba perfectamente preparado para el llamado que me hizo el Señor. Él tenía un plan perfecto. Y yo dejé mi carrera artística y me convertí en misionero laico y me fui detrás de este ministerio que el Señor llamaba un ministerio profético. Y así fue como yo comencé hace 18 años a viajar por el mundo. Nunca me he promovido, jamás le he dicho a nadie que me invite y nunca alcanzo a llegar a todos los lugares donde me invitan. Y he viajado por los 5 continentes. Hasta el momento hemos contado 114 países y esto es lo que hago todo el tiempo y lo haré hasta que el Señor me llame. Y como les decía al principio, la razón más importante por la cual yo estoy haciendo esto es porque a mí me preocupa cada uno de ustedes, la salvación de ustedes, porque yo he visto algo que nosotros sabemos por revelación de la iglesia, en fe sabemos que la vida continúa después de la muerte, pero yo me pregunto, ¿cuánto de eso realmente tenemos claro en nuestra conciencia de que verdaderamente la vida continúa? Porque yo me pregunto, ¿cuánto nos estamos preparando para esa transición? El mundo espiritual es eterno, no es una vida temporal como esta. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que hagamos ahora, así se define nuestra vida eterna. Y es tan importante tener eso claro. La iglesia tiene la catequesis perfecta de cómo caminar con Dios, porque la iglesia es la nave que nos lleva al puerto seguro, a nuestro príncipe de paz que es Jesucristo. Y esto tenemos que tenerlo claro. La iglesia es el regalo más poderoso que Dios nos ha dado. Esta es nuestra iglesia, el templo de Dios, la única iglesia, y esto es algo que no lo leí en un libro, no es algo que me lo contó ningún ser humano, esto es algo que yo oí directamente del Señor. O sea, para mí, yo que fui una persona alejada de Dios por tantos años, que practiqué tantas religiones falsas y cultos falsos y cosas de la oscuridad, para que yo haya regresado a la iglesia y sea un católico hoy, tuvo que haber ocurrido un milagro desde la única manera, porque una persona como yo, nadie la hubiese convencido, nadie, ningún ser humano. Por eso, lo que el Señor hizo conmigo fue transformar mi vida, porque el Señor se me apareció. A mí, el más miserable de todos. Y esto es para mostrarnos cómo es de grande el amor de Dios. Por eso Él hace cosas absurdas. Mire que hay gente que me persigue con mi pasado.
Hay personas que se dedican a desacreditarme por todas partes por las cosas que yo hice en el pasado y obviamente las transforman y las hacen más malas de lo que son para hacerme daño y dañar mi apostolado. Eso es parte de lo que el demonio hace con estos ministerios. Sin embargo, esa carga la tengo que llevar porque es las consecuencias de lo que yo viví antes de mi conversión. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Dice, que yo fui así. Sí, así fui. Hoy tengo una nueva vida. Y la gente que se ensaña en mi pasado para atacar mi presente, pues esos tendrán que rendirle cuentas a Dios. Pero, sin embargo, esta es la naturaleza de este ministerio. Así es como se vive. Y yo tengo la alegría de contarles que nunca he tenido más paz y más alegría, más gozo en mi vida que el que tengo desde que yo tuve mi experiencia con Dios. Porque Él me quitó toda la angustia de esta vida, me quitó todo el afán que tenía en este mundo, me quitó la seducción en que estaba atrapado de las cosas materiales, me quitó el amor por el pecado tan horrible, y eso no quiere decir que soy santo. A mí me toca levantarme todos los días a pelear con la serpiente, porque la serpiente todos los días me quiere devorar, y a todos nosotros. Como dice San Pedro, es como un león que ruge queriéndonos devorar. Y así es, pero él está derrotado. Y yo les digo que Satanás es una persona, existe y tiene un ejército numeroso. 1/3 parte de los ángeles cayeron, así de grande es su ejército, miríadas. Pero está derrotado. Eso no se nos puede olvidar. Nosotros somos los que le damos poder al demonio con el pecado. Ese es el único poder que él tiene, porque él contra nosotros no tiene poder. Nosotros se lo damos. Eso es lo más triste, porque lo que yo vi de mi vida que más me dolió cuando el Señor me habló al principio y me mostró cómo el demonio me atrapó, era haber yo voluntariamente caminado con Él y voluntariamente haberme dejado seducir. Eso es lo que más me dolió, porque es que es tan absurdo de que nosotros mismos nos asociemos con esa inmundicia. Por eso les digo, si ustedes pudieran ver tan solo una gota de lo que es un demonio, nunca pecarían, jamás pecarían, porque son inmundos, y tenerlos de socios, de compañeros de nuestra vida, por favor, eso es lo que tenemos que entender. Estamos en las tinieblas, pero tenemos la luz del Espíritu Santo, y nosotros somos la luz de este mundo perverso. En nosotros está la esperanza de la salvación de muchas almas. Por eso, como católicos, tenemos que despertarnos la responsabilidad que tenemos. Cuando usted esté en presencia del tribunal de Jesús, usted va a tener un juicio muy diferente al que tendrá una persona que no es católica. Porque al que más se le da, más se le exige. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo tenemos esa bendición y esa gracia, que si usted vive en gracia de Dios y santifica su vida, usted es un guerrero gigantesco en medio de esta batalla espiritual. Y yo les aseguro una cosa, si ustedes deciden transformar su vida, ser obedientes a Dios y santificar su vida con una vida de oración sacramental, una vida de servicio incondicional al prójimo, nunca se arrepentirán. Porque al final de esta vida verán lo grande que es poderse elevar uno de estas tinieblas. Porque tuvo esa fuerza espiritual, esa luz, esa santidad a la cual los demonios huirán. Y esto es lo importante, y esto es lo que debemos alcanzar. Y cada uno de nosotros lo puede hacer. Está en nosotros, tenemos la fortaleza, Dios nos la ha dado. El Espíritu Santo nos ama, nos acompaña, nos guía, nos habla. Tenemos que tener este corazón limpio y preparado para poder escuchar la voz del Señor que nos habla permanentemente en nuestro corazón. Y debemos tener un amor increíble por nuestra iglesia. Nuestra iglesia es preciosa, es poderosa, es el Dios vivo entre nosotros. Y también tenemos que orar mucho por vocaciones sacerdotales, por vocaciones santas sacerdotales, por vocaciones religiosas.
Mire que hay escasez de vocaciones en el mundo entero. Hay algunos casos excepcionales, pero en general estamos perdiendo vocaciones por todas partes. Y lo más importante en nuestra vida, en nuestra iglesia, son los sacerdotes y los religiosos que están en reparación, en adoración permanente a Santísimo, especialmente los de clausura.